minutitos. Bueno, ahora sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta semana 12 de este emocionante conversatorio, más que todo de economía. ¿Sí? Hoy vamos a ver ya algunos puntos, vamos a seguir avanzando con temas de macroeconomía, entender un poquito el tema del PIB, entender qué es más allá la tasa de desempleo, hablar un poquito del desempleo, de las técnicas gubernamentales adecuadas para subir el crecimiento. Vamos a ver también cuáles son los lineamientos principales, por qué los países más poderosos o los países con mejor economía han llegado a donde están y ciertos conversatorios más que los vamos a llevar el día de hoy. Hay algunas cosas, por favor, que no lo van a encontrar en la presentación, así que por favor, como ustedes recuerden, tienen que tener un cuaderno virtual. Tienen Vayan llevando apuntes porque va a haber algunos conceptos que los voy a dar aquí, también con ustedes los vamos a ir sacando y también ciertas fórmulas que les ayudarán para ir entendiendo de mejor manera la materia. Voy a tratar de hacerlo lo más participativo posible si es que nos alcanza el tiempo y también quiero hacerlo más, no quiero llegar al punto del aburrimiento porque son algunos conceptos económicos, sino más bien ir asociando esto con nuestra realidad, ir viendo esto con temas de ejemplo y cómo hemos funcionado y cómo nuestro país se encuentra actualmente en la situación. No voy a tomar lista en este momento, lo voy a tomar un poco más tarde para evitar el problema de que me toca tomar una vez y luego otra vez y luego otra vez mientras van ingresando. Entonces voy a esperar unos minutos y ya les tomaré su asistencia correspondiente. Como todas las clases, primero conversar con cada uno de ustedes unos minutitos, ver si ha habido alguna novedad por parte del curso, ver si existe algo que no estén conforme, que no estén de acuerdo. También recordarles que cada clase es totalmente obligatorio que ustedes tienen dos pequeñas cosas. La primera es el análisis de contenidos, que es el rebote de la clase. Y segundo es la apreciación de la clase, que es evaluar esta clase para nosotros como docentes también poder ir mejorando. Ese es el gran objetivo. Pongan con toda sinceridad porque es anónimo. Me entristece ver que la clase anterior no lo hicieron todos, hicieron pocos. Inclusive espero que esta sí le hagan absolutamente todos, si no me va a tocar quitarle el anonimato para poder hacer un seguimiento de quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo. Por favor, yo les voy a dar siempre 15 minutitos al final de la clase para que hagan estos dos puntos que no les llevará más allá de 10 minutos. Empiecen siempre por la apreciación de la clase, eso háganlo inmediato y aunque sea ya el rebote de la clase lo pueden hacer en la noche, después de las 10 o lo pueden hacer mañana como ustedes quieran, pero sería mejor que lo hagan hoy mismo que tienen el conocimiento en mente. ¿Sí? Recuerden, había algunas de las clases anteriores y a mí me gusta transmitir las inquietudes de los compañeros. Algo que me manifestaban en algún caso me decían que sea un poco más explicativo, entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Alguien también ponía una sugerencia que participen más. Aquí sí, discrepo con el compañero que me había puesto, profe, ayúdenos a que participemos más. Recordemos que esta clase, hablamos de política también, es totalmente democrática. Yo no puedo obligar a hablar a todos, ni mucho menos, sino simplemente abro el micrófono y usted es libre de expresarse y dar su punto de vista. Si usted quiere hablar sobre una clase espectacular, Sebastián, ¿puedo yo preparar la próxima clase? Por ejemplo, la próxima clase vamos a hablar de globalización. Digamos que, qué sé yo, digamos que Jonathan me dice, Sebastián, ¿puedo yo hablar de globalización la próxima clase? Estupendo, venga, hable, convérsenos sobre eso. O simplemente, ya mismo les abro la clase y vamos a hacer ciertas preguntas y es el que quiera hablar. No puedo yo obligarlos, es simplemente un país democrático, porque alguien me decía, participan los mismos de siempre. Yo sé que con algunos ya, como hemos compartido en algunos meses más, tienen un poco más de confianza, pero recuerden que yo soy sumamente chévere y flexible, entonces más bien les invito a que participen. Ya con algunos ya nos vamos llevando súper bien y todo lo demás. Participen hasta para irles conociendo. Es por ello, ojo con lo que les digo, es por ello que es interesante que pongan el tema de la cámara. Yo soy pésimo para los nombres, pero por el tema de rostros un poco más me voy ubicando. Entonces yo sí les sugiero que si es que puede, ponga la cámara. No, no tenga miedo, no se avergüence. ¿Cuál es el problema de poner la cámara? Yo también estoy despeinado y así, y imagínense, me toca dar hasta clase. Y si Entonces, soy feo, no se va a acordar de mí, bro. vea, nomás me voy a acordar. Vamos a pensar que somos gente. Ponga nomás sin miedo.
Buenas Pero noches, bueno. profe. En fin, ese es el objetivo de la clase, pero para eso sirven sus sugerencias. Toda sugerencia es súper apreciable en esta clase. También he visto que no están participando en el foro. Por favor, recuerden que los foros participativos ayudan a la materia, no solamente a esta, sino a todas. Aprovechemos a lo máximo la plataforma, aprovechemos a lo máximo todos los recursos que tenemos. Yo sé, el tiempo es muy, pero muy limitado. Qué lindo sería que pudiéramos compartir más tiempo, que tuviéramos más, pero yo sé que muchísimos de ustedes, familia, trabajo, estrés, todo ahí mismo, ¿sí? Y comprendo muy bien la realidad, pero tratemos ya, al menos si vamos a una tendencia de mediano a largo plazo, tratemos ya de ponernos ciertos horarios. Recordemos que usted tiene que tener un horario fijo de estudio. Una es sus clases aquí, pero también fijarse un horario en cualquier día de la semana, en cualquier hora, para poder estudiar. A nadie, tal vez a todos los docentes que damos clases, a ninguno le puede decir que ha sido fácil la vida antes y ahora es más difícil. No, siempre ha sido complicado. Yo también cuando estaba en la universidad tocaba madrugar, tocaba trabajar y estudiar y era bastante fuerte, pero el esfuerzo de hoy es la recompensa del mañana. Entonces, más bien, ahorita, como yo siempre digo, los que saben de videojuegos entenderán en este momento, pónganle en modo Dios, en modo difícil al juego para que luego sea un poco más tranquila la vida. ¿Sí? Eso nada más. Entonces, primero empiezo con Carlos. Por favor, cuéntenos novedades, quejas, dudas, algo que se ha presentado. Sí, profe, sobre el deber de la semana 11, ahí tuve algunas dudas bueno, de algunas de mis compañeras de si la lección, de las lecciones, de las preguntas y qué tocaba hacer. Ya, eran como 10 preguntas, me parece, de las Eran 10 cuales lecciones. de Claro. 43 personas han presentado 33. 10 personas es preocupante, de 43 estamos hablando que el 4%, a ver, pues más o menos, estamos hablando así de un 4%, 5% que no ha presentado la tarea. Entonces, eso yo también quería conversar con ustedes. Cuénteme, ¿qué le comentaron de la dificultad que Bueno, le... en la primera pregunta, decía de la lección 1 que respondamos 10 preguntas. Ya, Entonces ahí fue como que varios compañeros o sea, me estaban preguntando sobre eso. Y bueno, y yo les pasé lo que estaba buscando, un enlace donde estaban las 10 preguntas de la globalización. ajá, Y ya, profe. O sea, ya, pero esa era más la inquietud. Si tocaba hacer las 10 preguntas o solamente tocaba responder así, ¿qué es la globalización? Y nada perfecto. más. Muy buena inquietud, Carlos. Ya le respondo. No sé si es que algo más aparte de la tarea, Carlos. Sí, profe. Y no sé si es que usted habló con Alejandra Tarea 11. Alejandra, ¿qué apellido? Iturralde Mm. sobre lo que se iba a retirar. Ah, ya, sabe que no me contesta Alejandra y comenté esto ya en dirección. ¿Ustedes saben algo tal vez de Alejandra? No, profe, por eso Ya mismo, se porque fue con el cada uno amante. de los profesores me está pidiendo el número para contactarle con ella y no hay una respuesta ¿Y quién de es ella. su tutor? No sé, no sé. Nunca se supo, profe. No nos avisaron quién es nuestro tutor. Me consultarles también el tutor, porque yo sí comenté esto en dirección que un estudiante se había retirado, pero pensaba que ya había un seguimiento. Déjenme hacerle retirada. Retirada. Y el otro problema es que no hay tutor. Ya, déjenme canalizar esto del tutor para averiguar quién es su tutor y qué ha pasado con la compañera. ¿Algo más, Carlos? No, profe, solo eso, profe. Ya, perfecto. Sobre la primera inquietud, primero voy a hablar con Luis, que también alzó la mano. Luis, por favor, sume el micrófono, está abierto. Cuéntenos qué era lo que... Profe, yo ayer tuve problemas, le adjunté el deber por correo. Ah, Ayer en ya, la noche tuve inconveniente con la ya. computadora. Guarda el Después deber. me llamaron algunos profes por ahí, de que yo también trabajo, entonces me llamaron justo en la noche. Sí, Entonces sí, sí, tuve complicación entendible. en todo eso. Ya, Disculpe, profe. tranquilo, Luis, ya les comento ahorita los deberes. Antes del deber, para no tomar las mismas preguntas, bueno, primero les doy la explicación. ¿De qué se trataba este deber número 11? Este deber número 11 es más o menos preguntas muy generales de lo que nosotros vamos a ver hasta el final de este semestre. Muy generales, como conversatorio, preguntas claves que usted se va a sentar en una mesa y en algún momento le van a hablar de economía, te van a decir, ¿qué te parece del Producto Interno Bruto? ¿Qué te parece la globalización? Son preguntas generales que hoy un poco vamos a irles analizando ya vamos a ir analizando ciertos componentes,
pero necesitaba que ustedes empiecen con esa tarea para que sepan de lo que yo voy a conversar ya, ampliar el tema. Cuando decía 10 preguntas de la globalización, el objetivo era sacar preguntas claves que usted encuentre, que usted lea la globalización, qué es, cómo se calcula, cómo beneficia, cuáles son las dificultades, qué tiene que ver esto con los países en vías de desarrollo, y de ahí vaya sacando tal vez sus dudas y vaya usted mismo consultando. Eso, cuando les ponga siempre un deber de sacar preguntas, no solamente son las preguntas, sino también las consultas, con el fin de que si usted quiere ampliar un poco más, lo pueda traer hasta acá. Eso iba, pero más allá de eso yo no lo califico. Si puso solo las preguntas, no hay problema. Lo que sí voy a calificar es las personas que no presentaron. Con las personas que no presentaron el deber, que son 10 personas de las 43, 10 no han presentado. Las 10 personas, por favor, guarden esta tarea, como todas las tareas, como siempre es conmigo. Al final, que ya falta poquito, yo les voy a dar la apertura para que ustedes suban estas tareas sin ningún tipo de complicación. Ahí toca ver, yo siempre hago un indicador sobre eso. Si hay una persona que ya debe 2 tareas, 3 tareas, ya no es un indicador que fue chuta, pobrecito. Sí, pero si es una única tarea, ya vemos algún mecanismo. Yo a veces lo reviso sobre 10, en el peor de los casos sobre 8 por el tiempo, pero si ya son 2, 3 tareas, yo inclusive ya les pongo una tarea adicional o a una exposición o algo para que refuerce eso. Entonces el objetivo es que si una tarea no presentó, no se dé lujo de dejar otra pendiente. Recuerden algo que yo siempre les he dicho, preferible subir una tarea. Recuerden que yo mando las tareas adelantadas, repito, todas las clases, adelantada. Por ejemplo, hoy, para la otra semana tienen una tarea de la globalización, netamente de eso. Y la otra semana hablamos de la globalización. ¿Por qué hago yo esto siempre? Con el fin de que usted ya venga con comentarios, ya tengamos de qué discutir. Si no, usted va a caer solamente en el círculo de que yo doy la clase y usted me va a creer. Ese es el problema. Sí, entonces, eso para que vayan entendiendo, no importa lo que ustedes suban, son tareas, ni siquiera son de análisis, son más que todo investigativas, es decir, que usted tiene que ir, buscar textos de confianza, analizar los temas y comenzar a subir. Por ejemplo, la tarea para la otra semana es muy fácil. Es simplemente un cuadro conceptual, pero ahí dice 2 palabras muy grandes. Investigativo analítico, un cuadro conceptual, investigativo analítico de la globalización. Cuando yo digo analítico, ¿qué quiere decir? Que yo ya voy a un análisis numérico, es decir, la globalización tal vez en el Ecuador, en el mundo, cómo influye y demás. No solamente poner conceptos varios. Otra cosa también dice ahí investigativo. ¿Qué quiere decir investigativo? Que usted tiene que investigar algunas fuentes. Usted puede empatar cómo está la globalización en el Ecuador versus el resto del mundo y demás cosas. Eso usted va a hacer un pequeño cuadrito, lo va a transformar en PDF y lo va a subir. Usted ese cuadrito lo puede hacer a mano, lo puede hacer con plastilina, lo puede hacer en Word, lo puede hacer en Excel, lo puede hacer en PowerPoint, en lo que usted quiera, en Paint, en lo que usted quiera, pero a la final le transforma en PDF. Si es que usted lo hizo a mano en cartulina, le toma una foto, lo transforma en PDF y lo sube como tarea. Eso es una tarea muy sencilla, pero es sencilla de hacerla, pero tiene que haber un estudio para que lo pueda realizar. Esto está para la otra semana. Entonces, eso sobre el tema de las tareas. Ahora sí, por favor, no sé, con todos los compañeros que estamos aquí, que estamos exactamente 39 compañeros, no sé si es que hay alguna duda, preguntas, lo que ustedes quieran. Yo, Comentarme. profe. A ver, uno a la Disculpe vez. que le moleste. Cuénteme, Perdón. querido estimado. Verá, es que era igual de la tarea 11, porque yo justo vi el enunciado que decía responda a las preguntas del siguiente link. Entonces, lo Ajá. que pasa es que yo y vi como 4 preguntas de las 8 lecciones que habían ahí. Y yo respondí solo a las 4 preguntas. Igual, tal vez Sí, le va a profe, eso hicieron muchos, la verdad. a ver, no Eso hicieron entiendo. bastantes, porque Profe, no muchas sé si personas se puede preguntaron. llegar a un acuerdo, porque sinceramente la mayoría hicimos eso, ¿Qué porque hicieron? yo hice Cuéntame. las preguntas que estaban ahí, vuelta en el archivo, que decía preguntas de selección múltiple y la otra de los países más ricos. Son, Entonces, no sé si se puede llegar a una conclusión que sea de aplazar la fecha, no sé, para poder realizar bien la tarea. a ver, hagamos lo siguiente. Sí, profe, Ya, porque hubo una confusión muy fuerte en ese día. decisión ya. Recuerden, por favor, siempre con Carlos. Cuando tengan estas confusiones con Carlos y máximo unos 48 horas, o ya exagerando, unos 3 días que Carlos me diga, vea, profe, no entiendo.
dígame cómo es para yo transmitirle, Carlos, a toditos, ¿sí? Pero no ya cuando toca presentar. Esperemos que sea la última Es vez. que Les voy a está poner bien, la profe, pero tarea. es que como decía el enunciado, responda a las siguientes preguntas del link, entonces, por eso estaba claro de solo responder las preguntas que estaban ahí en el archivo. Ok, ok, está bien. Ah, Está bien. Pongámosle entonces, ¿les parece? Para el día de mañana, 11 de la noche con 55 minutos le voy a poner. Tarea. Tarea 11. Ya, les voy a poner ahí para que la corrijan, la mejoren, en los que les falte subir, suban. Ahí sí espero que todos lleguen con normalidad. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, profe, para quedar claro, son 10 preguntas que están en la lección 1. Te voy a abrir la tarea para irles asesorando para no tener ningún inconveniente. No es así nomás. A ver, ¿dónde está la plataforma de ustedes? Discúlpenme un segundito. Denme un segundito, por favor, hasta que cargue la plataforma nada más. Ujú. Dice, responda a las preguntas que están en el link. Usted le daba clic al link y se desplazaba a un archivo donde están Puede compartir, profe, disculpe. con mucho gusto. Gracias. Permítame, por favor. Ahí se ve. sí, profe, ya se Sí, ve. profe, ahí se ve. Estas son, usted le dan clic en el link y les va a desplazar estas pequeñas, no son preguntas, son lecciones en realidad. Son 8 lecciones. No le tomen en cuenta, veas eso también, solamente las 8 lecciones que están ahí. Ahí tienen también un poco de material, de teoría que les puede servir. Acá hay otro tipo de preguntas donde ustedes encuentran. Yo más que todo, los que hicieron todo espectacular, pero más que todo quiero que se fijen en las 8 lecciones que están aquí. Son solamente 8 lecciones, donde ustedes encuentran, por ejemplo, temas sobre la globalización, Fondo Monetario. Vamos a hablar también sobre las economías mundiales, eh, la Asociación Mundial de Comercio, los países más ricos, divisas y tipo de cambio. Esto más que todo quiero que lo revisen, ¿sí? Las 8 lecciones más que todo, ¿sí? No sé si ahí está un poco más claro. O sea, las que no como pregunta, profe, hacemos un análisis. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, dice ventajas Eso. competitivas, ventaja competitiva y del comercio mundial. Dice, los estudiantes observan y participan en una dramatización. Bueno, esto era lo que se trabajaba normalmente. Sí, aquí, ¿qué es lo que usted va a ver? Las ventajas competitivas de lo que crea un comercio mundial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es muy fácil, lo encuentra rápidamente, pone simplemente ventajas del comercio mundial o del OMC y ahí le va a salir todas las ventajas competitivas de lo que se aplica en esta asociación. Entonces el objetivo es siempre solamente ir poniendo. Casi todas las respuestas que encuentran ustedes, pues, que ven aquí, van a encontrar muy puntuales, muy puntuales. ¿Sí? No hay En el mucho, caso, no hay mucho que analizarlo, son respuestas muy puntuales que se encuentran en el internet, pero que les van a servir para tener un conocimiento ya básico de todo lo que vamos a ir hablando. Eso básicamente era la tarea, no era muy complicada, era Y ahí sí sencilla. se entendió, profe. Porque profe, uno en el solo caso del, respondía lo de abajo incluso. Sí, está bien, perfecto. Si lo hicieron lo de abajo, espectacular, porque acá también tenemos algunos tipos de preguntas que son de opción múltiple, ¿sí? Pero como ven ustedes, algunas de están llenas porque se puede decir que es el análisis del texto que está arriba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, realmente lo que me interesa es estos 8 lecciones que vamos a ir analizando aquí. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, profe, no hay que abrir en las lecciones, solo hay Solamente no abran las, ahí- solamente contesten lo que está aquí para que tengan una noción general. Si lo hicieron de otra manera, Ya, profe, conveniente. Profe, Tranquilos. una consultita. unos mapas Justo con ahí en la lección 1, problema. No les entendí, perdón. ¿Puede hablarme uno a uno, por favor? Lo que pasa, profe, que en la lección 1 usted se cliva en ese que dice 10 preguntas y se deslizan 10 preguntas. Entonces, por ejemplo, yo
solo hice eso, hice clic ahí y se deslizaron las 10 Pero- preguntas y solo respondí las 10 preguntas. Ah, ya con estaban, la cada una les globalización. mandan a un link de preguntas. A eso se O sea, a refiere. mí no, yo tuve que abrir en cambio ahí abajo. No se me desplegó de una a mí. No se Ya, despliega porque no es no un hay link, problema. pues. Vuelvo y repito, no hay problema. El objetivo de esta tarea es más que todo que hayan tenido un conocimiento general. Si ustedes los desplegaron, hicieron preguntas y abiertas, chévere, ya déjenlo ahí, no hay ningún inconveniente, simplemente vayan contestando las que les faltan. Yo lo único que necesito que usted tenga de conocimiento es conceptos básicos de estas 8 lecciones. Eso es lo que necesito. Que tengan Entonces, de la conceptos lección uno no lo de, resolvemos, porque ahí dice no. 10 A preguntas. ver, ¿No? por La ejemplo, pregunta esta, sería qué es la globalización o ya, algo así, ¿no? y de ahí yo voy sacando 10 preguntas. Esta sí nos dice claramente 10 preguntas básicas sobre la globalización. ¿Cuál es una pregunta básica? ¿Qué es la globalización? ¿Desde cuándo se implementa? ¿Qué impacto causa en los países? ¿Qué impacto causa en los países en vías de desarrollo? ¿Qué impacto causa en los países desarrollados? ¿Qué impacto causa con un PIB bajo? Hay un sinnúmero de preguntas que usted puede hacer en base a la globalización. Entonces ahí sí nos detalla que pongamos 10 preguntas. Entonces no solamente voy a buscar la globalización, sino 10 preguntas, ¿sí? Que me desarrollen realmente qué es la globalización, porque es un tema súper amplio, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, ¿qué es? ¿Y para qué? Más que toda la pregunta. Luego tenemos, ¿por qué comerciamos? ¿Por qué el mundo comercia? ¿Sí? Y aquí yo le podría ir aumentando también Profe, cuáles son los disculpe una productos que consulta. nosotros más comercializamos. Dígame. Sobre las 10 preguntas, esos están en la página de donde se encuentra el documento. Ahí yo saqué las 10 preguntas sobre Ya, si la usted ya, globalización. le repito, si ustedes ya sacaron preguntas estructuradas, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. El objetivo de la tarea, vuelvo y repito, el objetivo de la tarea es que usted tenga conocimientos básicos de estos temas, básicos nada más, ¿sí? Que le permitan para ir entendiendo lo demás. Por eso son tareas adelantadas, por eso es necesario que las tareas las hagan a tiempo. Como les decía, la otra semana vamos a ver de la globalización. Ustedes ya hicieron 10 preguntas y ahora van a hacer un análisis de la globalización. Y la otra clase ya la empatamos con la clase tal de globalización. No sé si me hago entender ahí. Solo son conceptos básicos que usted tiene que sacar. La ventaja competitiva y el comercio económico mundial, conceptos básicos. ¿Qué necesitamos de la Organización Mundial de Comercio? ¿Sí? Porque algunos países son más ricos. Hay 3 indicadores claves que le hacen a un país ser más rico, que son las divisas y el tipo de cambio, es decir, el cambio monetario y la moneda que nos presta cada país, por ejemplo, en nuestro caso el dólar, ¿sí? Los tipos de cambio y el dinero del mundo, cómo se devalúa el dólar, qué tipos de cambio se manejan normalmente. Nuestro país casi no tiene tipo de cambio porque nosotros, nuestras importaciones y exportaciones lo hacemos prácticamente en dólares, pero sí nos interviene en el poder del dólar. ¿Con qué le puedo yo comprar al dólar? Obviamente se lo compara directamente con el euro, ¿sí? ¿Cómo va en referencia al euro y a la libra esterlina, que son las monedas más fuertes que el dólar? Son preguntas básicas que le va a servir acá para poder ir viendo los conceptos que nosotros tenemos. La tarea era muy sencilla, disculpen, más bien me disculpo si no estaba clara, ¿sí? Pero bueno, ahora ya les aclaro un poquito más para que la puedan ir reestructurando. Puede ser que yo la dejé muy abierta al tema y fue un error tal vez netamente mío. ¿Sí? Más bien lo que voy a hacer para evitar estos errores es cuando terminemos las clases o antes de explicarles muy detalladamente la tarea y ahí pregúntenme cualquier cosa, ¿ya? Estamos para evitar también de parte mía el error y no tengan ustedes más complicaciones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? No sé si es que hay alguna otra pregunta. ¿No? Permítanme, por favor, para ir compartiendo ya los otros temas. Bueno, ahora sí, vamos a seguirnos metiendo. A ver, la anterior semana hablamos un poquito del tema de lo que pasó con el Ecuador. Hablamos de la economía del país, cómo se toman las decisiones en un país, qué es esto de un Estado liberal, qué es esto de hablar de democracia, qué es esto del poder del pueblo, ¿sí? Se supone que todas las leyes y políticas económicas de una nación están destinadas al pueblo, están destinadas para el bienestar económico de sus habitantes.
habíamos compartido un poco la anterior semana para hacer un pequeño resumen y decíamos, ¿cuál es la garantía que tiene que brindar un gobierno ante sus ciudadanos? Llegar por lo menos a la segunda pirámide de Maslow, que es el tema de seguridad. Es decir, que yo cuente con un empleo, ¿sí?, digno, que me permita pagar mi canasta básica, que yo tenga un techo, ¿sí?, que yo tenga educación, que yo tenga salud gratuita, ¿sí? Es prácticamente lo que nos ampara. Dentro de esto, obviamente, dentro del empleo yo puedo hablar jubilación digna, dentro de salud yo puedo hablar lo que es el seguro de salud y todo lo demás, pero no solamente se queda ahí. Nosotros sabemos que tenemos salud gratuita y muchas veces educación gratuita, pero ¿es de calidad? Esa es la pregunta que se hace en los países. ¿Por qué? Porque los motores de desarrollo de la economía de cualquier país del mundo han demostrado que no solo influye en la industria, sino en su educación de los ciudadanos. Donde más inversión se debe tomar en cuenta siempre va a ser en el tema social, educación y salud, ¿sí?, que son los pilares fundamentales. Sin embargo, obviamente, en un mundo globalizado como en el que vivimos, esto tiene que estar atado a la industria. ¿De qué me sirve sacar grandes prospectos si yo no tengo una industria donde se desarrolle? Pongamos el tema de Cuba. Cuba tuvo se puede decir, un nuevo canal de económico, que lo conocieron como el socialismo y luego poco a poco se fue convirtiendo en un comunismo. ¿Qué fue lo que pasó con Cuba? Garantizó excelente educación y excelente salud. Los mejores médicos no es por nada que salieron de este entorno y también esto lo vinculó con el deporte. ¿Cuál fue el problema de Cuba? Que simplemente le cerraron sus fronteras y Cuba también se cerró a los mercados. Entonces aquí comienzan las fugas de cerebro. ¿De qué sirve que yo saque grandes profesionales si yo no tengo una industria donde ponerlos a trabajar? ¿De qué sirve de que yo les dé a ustedes la mejor educación si ustedes cuando terminen su profesión van a tener desempleo porque está mal hecha la distribución de empleos? Entonces, esto tiene que haber una concordancia, tanto en asegurar nuestras leyes políticas, un estatus de seguridad, pero basado siempre también en el tema industrial. No podemos ser ajenos, ningún país puede ser ajeno que el crecimiento se da por la industria y por el desarrollo de las pequeñas empresas. Esto no podemos, ningún país puede ser ajeno y cerrarse por ese lado. Entre más empresas existen en un país, se vuelve obviamente mucho más competitivo y permite mucho más una mejor tasa de empleo, y gracias al empleo nosotros tenemos más dinero circulante y por ende va subiendo también nuestro Producto Interno Bruto y esto nos hace tener un crecimiento paulatino económico. Entonces, si es que vamos a hacer una cascada de dónde influye la parte más importante, siempre vamos a hablar que es en el emprendimiento y en la industria. Pero para que haya emprendimiento y industria y el poder no se acapare en un solo lugar, yo necesito garantizar por el otro lado salud y educación digna y adecuada para mis ciudadanos. Ahí yo puedo tener una especie de equilibrio en una balanza comercial. Hay países que tienen muchas industrias, pero existe mucho desnivel en su balanza. Gente demasiado adinerada y gente muy pobre. Inclusive en los países más pobres del mundo es donde está la gente más rica, aunque parezca mentira, ¿no? Pero es por la mala balanza que se maneja, obviamente garantizando el poder. Creo que compartíamos la clase anterior y decíamos a nuestros mandatarios, muchas veces les conviene darnos a nosotros una educación mediocre con el fin de que nosotros no tengamos condiciones, voz y voto de liberarnos se puede decir, de nuestros yugos, de la pobreza muchas de las veces. Lo que habíamos hablado de cuando recién empezamos una clase, yo les comentaba con los chicos que empezaron conmigo, que es el tema de crear un sistema capitalista sin solamente pensando en la industria y no en el trabajador. Garantizar que siempre los empresarios sean empresarios y el proletariado siempre sea proletariado. Eso es lo que la economía trata de romper, de que las personas tengan igual distribución y tengan iguales recursos para poder seguir creciendo y usted pueda seguir adelante mejorando la economía de un país. A eso va vinculado un poco el tema de lo que vamos a conversar y lo que vimos la clase anterior. Voy a compartirles la pantalla si son tan amables, un segundito. Espero que se vea ahí. ¿Me pueden decir, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Esta es una parte de la clase
11 se puede decir, vamos siempre retrasados uno, como les había comentado. Entonces la siguiente clase, alcanzamos y vemos el tema de la globalización. No se preocupen que este desfase ya nos igualamos en la semana 14, que es un tema corto. ¿Ya? Vamos a ver principios básicos de la macroeconomía, entendiendo nuestra economía real y cómo se hacen ciertos cálculos. Para ello, yo les había dicho que les invito, por favor, a que ustedes vayan llevando datos, nota de lo que vamos a ir viendo de ciertos conceptos aquí. Dos visiones de la economía. Existen la economía positiva y la economía normativa. ¿Cuál es la economía positiva? ¿A qué va vinculada la economía positiva? A describir la realidad económica, los fenómenos económicos de un estado, de una civilización, a descubrir las variables de lo que resultan de estos fenómenos. Cuando hablamos de fenómenos económicos, ¿alguien me puede decir de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos de fenómenos económicos? ¿Qué me puede decir? Tal vez de un alza, Ya, perfecto, muy bien. Gracias, ¿a qué puede ser una alza económica? por los ingresos que tiene un país, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos de fenómenos económicos, estamos hablando cuando un país está a la alza o está tal vez en un proceso de recesión. Cuando estamos a la alza, aprovechar los recursos que tenemos económicos en este momento para seguir reinvirtiendo, y cuando estamos en un proceso de recesión, buscar alternativas que no afecten a los puntos, a los pilares fundamentales de la economía. Les explico ahora. Es decir, cuando estamos al alza, pongamos que el petróleo se dispara notablemente. El Ecuador es netamente un país petrolero. Y aquí una pequeña observación. Me dicen, por favor, si se comparten. No sé si se compartió o siguen la presentación. Sí, en la presentación, profe. No hay problema. Ya. ¿Quién me puede decir un poquito, si es que consultaron, cuáles son los productos que más exporta el Ecuador? ¿Quién me puede decir? Creo que el cacao también. El banano. Primero, el Las primer, flores. perfecto, muy bien. Petróleo. Muy bien, les voy a comentar rápidamente los 10 productos que más se comercializan que más exportamos en el Ecuador. Petróleo crudo, 31.1%, camarón, 14.8%, banano, 14.4%, ¿sí? Enlatados de pescado, el 5.8%, flores naturales, que un compañero lo dijo, el 4%. Como a veces pensamos, el cacao, el segundo producto que más exporta, viene al puesto número 6 con un 3.2%. Hemos bajado bastante. En algún momento nosotros fuimos un país netamente cacaotero. Estuvimos se puede decir que fue el primero de exportación, pero nuestra industria ha bajado bastante en el tema del cacao. Sería de hacer un análisis financiero. ¿Qué es lo que ha pasado con la industria? ¿Por qué ha caído hasta un sexto nivel? Superándolo inclusive el tema de enlatados, de camarón o productos marinos, ¿no? Que también son bastante fuertes en el país, pero el cacao ha sido siempre por excelencia uno de los productos que más nosotros ponemos. Manufactura del metal, 1.9, atún y pescado, 1.5, extractos de aceites vegetales, 1.2 y productos mineros, 1.1. Esto es más o menos nuestra tabla que nosotros tenemos dentro de los principales productos que nosotros exportamos. ¿A qué va alineado este pequeño resumen que les acabo de dar? Que los fenómenos económicos muchas veces están por la demanda que existe en el mundo de los productos primeros de exportación de cada país. Cuando sube la demanda de un producto, por ende, nosotros tenemos un fenómeno de alza. Digamos que el día de mañana sube la demanda del banano, que quiere decir que los países van a consumir más banano por A o B circunstancias. Me invento que el banano es un compuesto que ayuda al coronavirus. Me invento. Gracias a esta gran demanda que se produzca en los mercados internacionales, nosotros vamos a tener un alza, pero no se queda solamente ahí la alza. Nuestro país ha tenido muchas alzas importantísimas, países que han tenido una economía demasiado brillante. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron el documental de lo que pasó en el feriado bancario? El alza del dinero líquido era increíble. ¿Quién me puede decir una debilidad cuando hay un alza de dinero y simplemente se inyecta capital físico en una sociedad? ¿Qué es lo que suele pasar? Es decir, sube solamente los sueldos y todo, pero ¿qué pasa cuando pasa esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Sube los precios de todo. Perfecto. Existe una inflación en Hay precios. inflación. La canasta Perfecto. básica. Muy bien.
cuando tiende un alza, no es que yo subo los precios. Yo tengo que buscar una manera de que esta alza sea correctamente invertible. ¿En qué puede ser invertible? En industria, en empresas, ¿sí? En generar hasta cierto punto riqueza. Ese es el objetivo. No es solamente coger e inyectar. Cuando nosotros inyectamos solamente el dinero, a veces lo despilfarramos porque los otros productos tienden a subir. Es una economía parecida a lo que le pasa a usted. ¿Qué pasa si usted gana más? Si usted gana más, ¿qué es el error que comete el buen ecuatoriano? Gasta más. Como yo tenía un teléfono de $300, voy a comprar uno de 600. Como yo tenía un reloj de $10, voy a comprar uno de 100. Comenzamos a gastar más. ¿Y qué es lo que nos resulta al final? Que nuestra economía sigue siendo mala. Sigue siendo mala. Seguimos llegando con deudas al final del mes porque no hicimos una inversión de la alza del precio, sino simplemente inyectamos el capital sólido al medio. Y esto suele pasar en nuestra economía. Los países, más que todo, que tienen conductas populistas, como ha sido nuestra gran tendencia política, tratan de hacer esto, ¿no? Tratar de inyectar felicidad por momentos diciendo que usted tiene suficiente dinero y todo lo demás para poder adquirir productos, que es lo que todo el mundo quiere. Pero llega el punto que los precios comienzan a subir. Recuerden ustedes que hicieron el análisis de lo que pasó en el feriado bancario. Ese es el claro ejemplo, que hablaba ahí una persona que decía, cada día subía más un producto, cada día, un producto que valía 5,000 sucres, al otro día valía 10,000 y el otro 20,000. El mismo producto. ¿Qué era lo que pasaba? Porque había demasiado capital en los bolsillos de los ecuatorianos porque los bancos estaban entregando bastantísimos intereses. La gente no necesitaba ni siquiera trabajar para tener intereses por el dinero que tenía guardado en los bancos. Esto fue lo que creó un gran problema económico. Pero también viene la parte negativa con sus partes positivas. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos en recesión? Lo que pasó con el petróleo, que bajó inclusive el precio real de $1, bajó menos de $1 el precio del petróleo. Obviamente la recesión que nosotros estamos viviendo económica no se debe solamente a las malas políticas de nuestro país, sino se debe también al gran fenómeno que nosotros estamos pasando, que es la pandemia, que es quedarnos un momento paralizados. El mundo se quedó 70 días en stand-by. Nunca, al menos desde la gripe española, esto no había pasado. 70 días en stand-by. Imagínense lo que es. 70 días, si usted se pone a pensar, ponga a su familia, yo siempre empato el país con una familia. ¿Qué pasa si las personas económicamente activas de su familia 70 días no ingresan ni un solo centavo a su familia? Usted va a vivir con los poquitos ahorros que tiene, pero va a llegar algún momento que va a colapsar. Va a llegar algún momento que usted va a tener que vender las cosas que tiene en su casa para poder subsistir. Eso es lo que le pasó al Ecuador. Colapsas y comienzas a vender los productos a muy bajo precio, como nos está pasando ahorita y esto está pasando en todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una economía comienza a bajar? También hay una parte positiva, que la inflación comienza con una, se puede decir, una baja en los precios también dentro de la canasta básica. Como ustedes se darán cuenta, los arriendos han bajado, algunos productos de primera necesidad han bajado, tienden a la baja, pero ese no es el objetivo, porque la baja de productos, cuando el precio baja en productos, recuerden simplemente lo que hablábamos del excedente el excedente de la oferta. ¿Qué pasa cuando baja el precio del producto? ¿Qué me puede decir en el excedente de la oferta? Si yo bajo el producto, ¿qué pasa con la oferta? ¿Sube o baja? Sube la oferta cuando baja el producto, el precio. A ver, si yo bajo el precio del producto, ¿la oferta del producto sube o baja? Sube. Baja. O sea, sube. Baja. O sea, si baja la cantidad, baja el precio. Perfecto. Les voy a explicar por qué. Si es que yo vendo teléfonos celulares y a mí me toca vender los más baratos, sí, yo vendo teléfonos celulares. Yo normalmente los vendía en $500, pero por la crisis me toca venderlos en 400. Pero yo los compré en 350. Yo tenía una utilidad de $150 por cada teléfono. Pero como bajaron todos los precios, a mí me toca tener ahora solo una utilidad de $50. Al momento que yo quiero comprar nuevos teléfonos para volverlos a vender, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no voy a tener el dinero para adquirir más productos. Yo, por ende, comienzo a adquirir menos. Y comienza la escasez de los productos. ¿Y qué pasa cuando hay escasez de productos? Que esto también revienta. Y a la larga comienzan a subir también los productos. ¿Sí? Ese es el problema económico de una recesión, que primero bajan los productos, los comerciantes comienzan a fabricar menos, tienden las empresas a cerrar,
tiende a caer el desempleo, tienden a los precios después nuevamente a elevarse, ¿sí? Es una cadena, es como un efecto dominó, que una pequeña cosa va decayendo en todos los aspectos sociales. Ustedes pónganse qué pasa con el desempleo, cuáles son los problemas socioeconómicos que pasa con el desempleo. Es simplemente un efecto dominó. Pero también hay algo oportuno que pasa en este tipo de economías en recesión. Históricamente nos han demostrado que los países que caen en recesión tienden a buscar nuevos canales de comercialización o tienden a buscar nuevos principios económicos. Y muchas economías en recesión se han vuelto muy poderosas. China, Japón, Alemania, países que tuvieron que estar en la Segunda Guerra Mundial, que cayeron en una recesión increíble, comenzaron a buscar nuevas maneras de producción. No es por ello que Einstein, sin ser economista, él hablaba de la economía. Einstein decía, benditos los que nacimos en países pobres porque de aquí saldrán las mejores oportunidades. Él se refería que cuando un país está en recesión, desarrollamos el tema de aprovechar los pocos recursos para maximizar la utilidad. Por ejemplo, muchos de nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos buscando más fuentes de ingresos. ¿Qué va a pasar si usted busca más fuentes de ingreso por un tiempo determinado? Que tal vez pongámosle que Carlos, Andrea, Juan, Michael y cada uno se está poniendo una pequeña industria, chiquitita, está vendiendo ahorita algún producto por, qué sé yo, por internet y todo lo demás. Que estos pequeños empresarios van a ir creciendo y cuando lleguen a un poder suficiente van a dar empleo. Y cuando den empleo, vamos a crear industria. Y cuando creamos industria, la economía comienza a mejorar. Eso es una de las, entre comillas, ventajas de la recesión. ¿Cuál es el problema de la recesión en países en vías de desarrollo y de malas economías como los nuestros? Que ya vimos lo que pasa, temas de corrupción, temas de mal diseño de impuestos, donde los impuestos no es el que más gana, sino a veces al pequeño empresario. Al empresario que recién se está formando es donde más le sacamos de impuestos. Yo hago un préstamo al banco, imagínense, si me hacen un préstamo a 16% de interés. A la final termino trabajando igual en relación de dependencia, pero para un banco. Imagínense, yo me endeudé con $10,000 para ponerme un pequeño negocio y ahora me toca pagar anualmente $1,600. Entonces, sí nos damos cuenta cómo no tenemos una economía adecuada para poder salir de la recesión. Es por ello que ahora vamos a estudiar ciertos principios que deberían hacer los gobiernos y que nosotros deberíamos, como obviamente como pueblo, como poder, porque el poder es nuestro, ellos son simplemente nuestros trabajadores, trabajan para el pueblo, nuestros líderes, pero nosotros debemos saber qué es lo que deberíamos solicitar y qué es lo que deberíamos aprender. Vamos a entender un poquito también el tema de las variables económicas, desde dónde van concebidas. Estamos hablando de la producción, estamos hablando del empleo como las partes fundamentales. Ojo, estoy hablando de los pilares de la economía, ¿no? Lo que varía una economía para ser, qué sé yo, un país en crisis, un país en vías de desarrollo o un país industrial. Lo que impacta es la producción que tiene. Yo ya les había comentado, tenemos 10 productos que nosotros importamos, pero tenemos muchísimos más, y podríamos desempeñarnos algo en otros tipos de productos. Yo recuerdo que cuando fue el tema hace algunos años atrás, hubo un tema muy económico también que cayó mucho el país, alguien se le ocurrió la idea de ser exportadores de cuyes, ¿sí? Carne de cuy, y estaba funcionando hasta cierto punto, pero es un proyecto que estuvo bien involucrado y a la final desapareció. Hace algunos años la gente se reía cuando decía seamos exportadores de flores. Hoy lo tenemos entre nuestros 10 principales productos, es la exportación de flores. Entonces las ideas parten de los pequeños empresarios y qué es lo que podemos sacar nosotros adelante. Recordemos que nosotros tenemos un país millonario en recursos naturales, millonario en recursos naturales. Muy pocos países gozan de tantos recursos como tiene el Ecuador. En tan poco territorio, ¿cómo hacemos para tener tantos recursos? Pero qué pena que no los sabemos aprovechar correctamente. Otra de las cosas que a nosotros nos involucra muchísimo es el nivel que se generan de los precios. Algo que tenemos que rescatar de la dolarización como un punto fundamental es la estabilidad de los precios del mercado, teniendo una canasta básica que no se dispara y que a veces no se siente el paquetazo de cada gobierno. ¿Por qué? Porque el dólar no permite.
al ser una moneda que no es nuestra, al ser una moneda que tiene un banco federal internacional, que es el de Estados Unidos, al darnos el dinero justo por las garantías que nosotros tenemos como país, nos permite esto que el dinero tenga un mismo circulante, es decir, que no permita que un precio se dispare elevadamente, como era el tema del sucre, que como era nuestra moneda y nosotros teníamos el Banco Central, simplemente cualquier especulación o cualquier crisis, como fue en el año 2000, hacía que un precio se dispare, que lo que era una canasta básica en un día al otro no sea, la gente se abastecía de cosas porque tenía miedo que suba, ¿sí? Que hasta ahora ustedes ven que ese miedo se maneja, ¿no? Cuando dicen van a subir el gas, qué sé yo, van a quitar un subsidio y todo el mundo va a, a tanquear sus carros y todo lo demás, pero a la final si tú haces una balanza comercial y te das cuenta cuánto ha subido el tema del petróleo y demás, te das cuenta que no es mucho, que no afecta de una manera tan fuerte, a la familia, que ya vamos a ver los entes económicos, afecta a las industrias, claro que sí, porque compran en más, pero nosotros como empresas no es que nos afecte mucho. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta, hay que entender que hay cosas, hay subsidios que nosotros tenemos de gana, ¿no? Y hay otros subsidios que debería existir. Entonces eso a veces es un poco complejo de entender, ¿no? En nuestras políticas, sí, que muchas veces son de tendencia, entre comillas, tiradas a socialistas cuando terminan siendo muy, pero muy capitalistas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de jugar con los subsidios de cada gobierno, ¿sí? Luego el comercio internacional depende muchísimo. Aquí es el tema de la oferta y la demanda mundial. ¿Quién pone el comercio internacional? Ya vamos a ver. Existe una organización mundial de comercio. Organización Mundial de Comercio, que ustedes lo consultaron. ¿Qué hace la Organización Mundial de Comercio, que está en los países más poderosos? Tratan de poner una regularización a los tratados que existen entre los, como el TLC y demás, ciertos principios, se puede decir, que no permitan algunos recursos ser explotados o ser comprados a bajos precios y demás, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de estos tratados que muchas veces benefician a las grandes potencias y no benefician a las nuestras? Un claro ejemplo que yo les puedo poner, Álvaro Noboa, en algún momento él hablaba de un tratado de libre comercio, ¿sí? Pero cuando poníamos las cláusulas del tratado de libre comercio, había excepciones increíbles. Había tratado de libre comercio solamente para nuestros productos y para productos que a nosotros nos sirven, por ejemplo, el tema de vehículos no aplicaba. Entonces, ¿cómo hablamos de un tratado? Claro, mis recursos sí que pasen sin necesidad de impuestos, pero los recursos de otros países que son industrializados sí tenían regularizaciones. Entonces, no había un buen tratado, no había una buena ganancia a largo plazo. Claro que un país necesita vender más siempre, siempre va a vender más y eso siempre va a traer más dinero, pero que es un dinero a corto plazo. Recordemos que el petróleo no es un producto que va a estar siempre con nosotros. El petróleo tiene una fecha de fin. ¿Y qué va a pasar cuando se nos acabe este recurso? Ahí tenemos que preguntarnos, y nosotros no nos han dado industria, no nos ayudan los otros países para nosotros poder industrializarnos y nosotros mismos procesar y crear más industrias nuestras y con nuestros mismos productos avanzar más. Como yo siempre pongo ese ejemplo tan sencillo, mandamos el mejor cacao del mundo y a nosotros nos mandan un chocolate al triple del precio. Entonces no hay mucho sentido en los tratados que nosotros diseñamos. Entonces esto es un tema muy debatible, como ustedes verán en las noticias cuando se reúne los países más poderosos en el G8, en el G7 y todo lo demás. Todos los países salen a reclamar que no están conformes con los tratados que hacen porque a veces simplemente son políticas que benefician a unos, pero por otro lado no benefician a otros. Sí, es solamente a veces de explotación de recursos, como pasa muchas veces en los países que son ricos en recursos naturales, como es el caso del Ecuador y de Latinoamérica en total, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el objeto de la macroeconomía? Más que todo, tratar de diseñar políticas de gobierno, pero estas políticas de gobierno siempre, siempre, esto hay que ponernos claro, siempre tiene que tener como vínculo principal el crecimiento, pero en base a la ayuda social. Siempre los mejores economistas en todo lo que
se ha diseñado, siempre han hablado que la economía gubernamental adecuada es la que crea industria, la que crea empresa, pero no deja tampoco de un lado el tema social, que es la educación y que es la salud de sus ciudadanos, porque esto hace que se regule, se puede decir que se nivele la canasta o la repartición de la ganancia en cada uno de nuestros países. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la oferta y demanda agregadas. Yo les voy a poner desde otro nombre. Más bien vamos a ver el Producto Interno Bruto desde otra fórmula. ¿Sí? Hay diferentes formas de analizar el Producto Interno Bruto. No sé si es que pueden ver, déjenme ver por favor, si es que puedo yo. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación que están viendo? Sí, profe. La presentación, perdón. Ok, ya. Vamos a ver el Producto Interno Bruto. Por favor, primero, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien me puede decir, por favor? Recuerden que ustedes esto ya consultaron. Ustedes hicieron un deber. ¿Quién me dice qué es el Producto Interno Bruto, por favor? Es el patrimonio de un país o el capital de un país. No el patrimonio ni el capital, porque si Profe, hablamos de perdón. patrimonio y capital, nosotros no tenemos mucho. Toda la producción que genera ingresos al país. Excelente, perfecto, por ahí vamos. Todo lo producido por un país, ¿sí? Que genera hasta cierto punto ingresos. Pero existen diferentes tipos de Producto Interno Bruto. Por favor, anoten, vayan anotando, por favor, lo que lo que voy conversando aquí. Existe un Producto Interno Bruto nominal y un Producto Interno Bruto real. La presentación que ustedes la están verificando ahí es cómo sacar el Producto Interno Bruto nominal, como también se lo conoce muchas veces el tema de la demanda agregada, ¿sí? Pero nosotros vamos ya aquí a ver algunas fórmulas de cálculo. Vamos a ir viendo, voy a irles conversando un poquito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia primero entre el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real? El Producto Interno Bruto nominal se refiere a todos los precios de mercado de la producción de bienes y servicios de un periodo de tiempo concreto. Sí, habitualmente se lo hace por un año. Voy a repetir nuevamente. El producto nominal es todos los precios del mercado de la producción de bienes y países por un tiempo determinado de un país. Esto, como les digo, se calcula año a año, normalmente, por lo común, ¿sí? Pero el Producto Interno Bruto real es también entender, o oyendo a otro punto de vista, refleja el valor de la producción, ¿sí? Como precios constantes. ¿Qué quiere decir entonces esto de precios constantes? Que para tener un Producto Interno Bruto real hay que ver también el tema de la inflación. Se toma en cuenta el valor que cuesta cada producto y cómo saber el tema de la inflación y cómo saber la canasta básica. Ya, la canasta básica es simplemente un diseño que se hace por medio de un estudio de un país poniendo los productos que más se consumen en una familia de 4 habitantes. Los productos que más se consumen en una familia de 4 habitantes. Digamos que los productos que más se consumen en una familia de 4 habitantes es, qué sé yo, arroz, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente no quiero equivocarme porque esto vamos a ver ya en la próxima clase. Si no estoy mal, creo que llegamos a 180 productos que son los que más se consumen, que están dentro de la canasta básica habitual. Estos productos son los que se verifica si es que suben o bajan su valor. El producto nominal solamente ve todo lo que se produce de bienes y servicios y el Producto Interno Bruto real es el que también ve la variación que existe, la variación en la subida y en la bajada de los precios de primera necesidad o de la canasta básica. Vamos a ir a algo que ya les va a interesar un poquito más y lo van a entender de mejor manera. Voy a presentarles, déjenme por favor abrirles un nuevo archivo. Déjenme ver. Aquí tengo algunas fórmulas que ustedes por favor me gustaría que los vayan a ir anotando. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace el Producto Interno Bruto. ¿Alguien me decía algo? Perdón. ¿Alguien está con el micrófono abierto?
Alguien está con el micrófono abierto. A ver, veamos primero quién está. Marcela, profe. Déjeme ponerle en silencio antes de que se mande más malas palabras. ¿Dónde está Marcela? No le encuentro. Ya creo que se dio cuenta. Bueno, ya. Sigue activado, pero por si acaso, profe. No le veo. ¿Qué es? A ver. Bueno, ya, no importa, ya creo que está. A ver, ¿se ve ahí el Word? Sí. Ya, Sí, profe. perfecto. ¿Ya? Aquí tenemos el Producto Interno Bruto, cómo se calcula de manera nominal o real. Esto se lo conoce a través de los gastos. ¿Quién me quiere decir qué quiere decir cada una de esas letras? Véanlo bien, ustedes ya lo hicieron. Ahí se ve la otra presentación, ¿no? No, no se ve. Se va solo las fórmulas, mejor. Cuénteme, ¿quién ve ahí qué dice? ¿Quién me puede decir el significado de esas letras? La C, consumos. Perfecto. C de consumo. ¿Qué quiere decir? Los gastos realizados por todas las familias sin objetivo de lucrar o generar rendimiento. Vamos a repetir. Producto Interno Bruto. Todos los gastos realizados por las familias como las nuestras sin objetivo de lucrarse o generar un rendimiento. No estoy generando un rendimiento. Solamente son los gastos que yo realicé de la canasta básica y demás. Todo lo que yo gasté para mi empresa, lo que yo salía a comprar en la calle, lo que yo salía a gastar mes a mes. ¿Ya? ¿Quién me quiere decir qué es la I? Inversión. ¿Qué nos dice? Los ¿No? gastos realizados por personas con objetivos de lucrarse y o generar rendimiento. ¿Qué quiere decirnos de esto? ¿Qué querrá decirnos de esto? O sea, que cuando uno, o sea, se puede decir que cuando uno compra una cosa que nos va a servir a futuro, puede ser una maquinaria que nos Excelente. ayude en la producción. Excelente, muy bien. El uno, todo lo que es los gastos que yo tengo como canasta básica, es decir, que ni siquiera solamente canasta básica, todos los gastos, todo lo que yo compro mes a mes, me compré un celular, me compré arroz, me compré azúcar, me compré todo lo que yo encuentro en un mes, todo eso es el consumo. Inversión, todo lo que compro que algún momento va a generar un rendimiento, es decir, va a generar dinero. Es decir, ¿qué es lo que va a generar dinero? Como ya lo dijo el compañero, una maquinaria. Quién sabe, yo voy y compro, qué sé yo, un carro para trabajo, voy a comprarme para un taxi. Me compro el carro y obviamente eso me trae una nueva rentabilidad. Luego viene la G. ¿Qué es la G? Ahí lo pueden leer, ¿no es cierto? ¿Quién puede leer? Gasto público, la suma de todos los gastos de la administración pública. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el gasto público? ¿Nadie? ¿No? A los gastos que tienen que ver con el sector público. ¿Cómo cuál? Eh, se podría... Salud. Sí. Educación. Excelente, muy bien. Todos los gastos de la administración pública, el órgano estatal, no solamente salud, educación, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de secretarías, estamos hablando, ahí le ponemos también a los gastos que nos generan nuestros queridos asambleístas que tanto les queremos, a los asesores de nuestros asambleístas que tanto les queremos. Ahí estamos hablando de todo lo que engorda la administración del sector público. Recordemos, y esto es un tema bastante controversial, el gasto de administración pública es un principio neoliberal o un principio marxista. ¿Quién puede decir? O los dos. Marxista, podría ser. ¿Por qué? Porque, o sea, neoliberal, según yo tengo entendido, que básicamente es como la privatización de los órganos productores. Entonces, el gasto público no sería neoliberal, vendría a ser como marxista, porque o sea, por lo general a Marx se lo asociaría con, como le digo, con que el Estado se encargue del gasto de las personas. Perfecto. Muy buen análisis, Anthony. Excelente el análisis. Por ahí va.
Cuando hablamos, y a veces nos equivocamos con esto porque decimos de esa política capitalista que solo engrosa el tema administrativo gubernamental, no. En realidad este principio básico es un principio de carácter social donde influye el gobierno netamente para regular ciertos organismos privados. Es decir, ¿cómo se construyó esto? Con el fin de que las empresas tengan una regularización de impuestos, que no simplemente tengan como era el libre albedrío, ¿no? La empresa generaba riqueza y era todo simplemente para el dueño. El carácter social es que las empresas que generan riquezas tienen que pagar impuestos porque utilizan recursos de un país y estos impuestos a la vez se repartan entre la ciudadanía. Pero obviamente con la riqueza que se reparte en la ciudadanía, con esto yo también gasto ciertas cosas y pago también con mis pequeños impuestos para engrosar el órgano gubernamental, como son sueldos y salarios, todos los equipamientos que nosotros conocemos que es el sector público. ¿Cuál es el problema? El problema no es una mala concepción, el Estado tiene que existir. Ya nos hemos dado cuenta que en ninguna sociedad ha servido mucho el tema del anarquismo, es más, se lo conoce como un principio económico utópico que es casi imposible que se dé. Siempre necesitaremos de un Estado y siempre necesitaremos de algo que regule también el Estado, que tenga ciertos poderes, que haya un poder independiente judicial, que haya un poder independiente legislativo y que haya un poder independiente ejecutivo. ¿Para qué? Para que haya conversación y se tomen las mejores políticas. Porque si solamente hay un ente, obviamente vamos a tener solamente un punto de vista, sea bueno o sea malo, como ha pasado en muchas de las dictaduras, ¿no? Como ha pasado en muchos, y no lo pongamos tan lejos de nuestro país, que también lo ha pasado en ciertos gobiernos. ¿Sí? Entonces, es necesario, se puede decir que es un mal necesario que exista un gasto público. ¿Cuál es el problema? Ya vamos a ver cuando hablemos en políticas adecuadas de saber manejar un país. El problema es que el gasto público muchas veces en malas economías es el que más genera, se puede decir, el que más genera dinero, el más caro, el que más nos cuesta a nosotros. ¿Sí? Entonces eso nosotros necesitamos tenerlo muy claro y poder tener solamente lo necesario, ¿no? Luego vemos la X, ¿qué quiere decir la X? O simplemente X menos Y. ¿Quién quiere ayudarnos? X menos Y significaría las ganancias para el Estado porque serían exportaciones menos importaciones. Excelente. ¿Sí? Excelente. X menos Y simplemente es tener todas las exportaciones, ¿sí? Menos las importaciones. Esta es la fórmula general por la cual se maneja el Producto Interno Bruto. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el análisis del Producto Interno Bruto? ¿Qué indicador da esto a un país? La situación económica. La situación económica. ¿Cuán cara es la vida en ese país? No, no necesariamente. Bueno, tiene algo que ver, ¿no? Mientras el Producto Interno Bruto es más alto, también se disparan los precios y también es más caro, ¿no? No es por ende que nosotros, como cuando nos dolarizamos hoy por hoy, estamos entre uno de los países caros también para vivir, no solamente para ganar, sino también para vivir, ¿no? Un arriendo aquí es sumamente alto y algunas cosas altas, ¿no? Pero sí puede decirse que ayuda, es un indicador los países para vivir, pero ¿qué es lo que realmente el Producto Interno Bruto da o señala en un país? El crecimiento que va teniendo año a año. Entre más va creciendo el Producto Interno Bruto, usted se vuelve más rentable para cualquier país. ¿Cuál es el indicador favorito o el que más se maneja en el Producto Interno Bruto? Obviamente las exportaciones. Un país siempre tiene que garantizar que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Es como usted cuando maneja una tarjeta de crédito, que sus ingresos sean mayor a lo que usted paga en su tarjeta de crédito para tener una buena rentabilidad. Usted no puede tener más gastos en su hogar que de lo que gana, porque va a comenzar a endeudarse y eso es lo que pasa en un país. Cuando tiene un déficit quiere decir cuando las importaciones son mayores a las exportaciones y superávit cuando las exportaciones son mayores a las importaciones.
Entonces, cuando existe un déficit, ¿qué es lo que pasa con una nación? Para poder subir el Producto Interno Bruto, para que las personas puedan seguir consumiendo, invirtiendo y yo pueda seguir pagando el gasto público, ¿yo qué es lo que necesito hacer? Necesito inyectar más dinero por medio de préstamos y esto es lo que nos ha generado esas deudas interminables que nosotros manejamos actualmente, deudas a bancos internacionales que nos dan un interés sumamente alto, que a la final jamás acabaremos de pagar y siempre nos estaremos lineados a las políticas de estos bancos, ¿no? O al Fondo Monetario Internacional, que ya vamos a ver qué es esta federación y cuál era el principio, entre comillas, de ayuda a países en vías de desarrollo, que a la final se volvió más bien un ente de opresión para, un mal necesario sí, pero un ente de opresión para poner ciertas políticas neoliberales que actualmente nosotros vamos manejando. ¿Sí? Entonces siempre más bien un país que está en buen desarrollo tiene que garantizar que existan siempre más exportaciones que importaciones con el fin de no recurrir a préstamos internacionales, sino solventar sus propias deudas. ¿Sí? Ha habido también el caso de países socialistas que han dicho, dejo de pagar la deuda, ¿no? Cuando usted se pone rebelde y dice, ya, me endeudé tanto en las tarjetas que he tomado la decisión de no pagar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted deja de pagar? Simplemente cuando quiere hacer un préstamo en algún momento le van a decir, no, señor, usted dejó de pagar, usted ni siquiera tiene una razón crediticia, más bien ni meterá cuenta en el banco que le vamos a quitar. Así también pasa en el país. Cuando un país se niega a pagar las deudas de un banco internacional, simplemente se le bloquea totalmente. A veces el bloqueo de no pagar una deuda no solamente está en el tema del dinero, sino que los países que tienen alianza dejan de ser aliados comerciales y dejan de consumir también sus productos, ¿sí? Como fue el caso de Cuba, es el más reconocido por este problema. La economía de Cuba tuvo grandes problemas, no solamente fue un problema de Cuba, sino del mundo entero, que decidió cerrarle las fronteras y quitarle los lazos comerciales, aislarles como isla y trabajar con la famosa frase, primero lo nuestro, producir solo productos cubanos, pero obviamente vivimos en un tema globalizado, ¿sí? Entonces es difícil que una sociedad pueda vivir solamente con los recursos que tiene dentro de un país. Una buena economía es una economía abierta, que me permita enviar productos y me permita también traer productos, ¿sí? Y a la vez combinemos calidad y a la vez sacamos adelante toda una sociedad. Y necesitamos siempre tener socios estratégicos, entonces no me puedo tampoco cerrar. Si yo ya hice un código de pago de algún tema de dinero que a mí me prestaron, yo asumí ese riesgo, yo sabía que tenía que haberlo pagado. Yo siempre comparo y repito con una familia tradicional. Si yo asumí un riesgo, yo tengo que pagarlo porque si no, simplemente voy a perder mi palabra y los demás bancos ya no me van a prestar. ¿Y qué va a pasar el Ecuador o qué pasará ahora Cuba? Por ejemplo, Cuba que ya salió de un régimen socialista y ahora ya se maneja una economía ya tal vez democrática. Recién los países están un poquito ya confiando, ya están teniendo ciertos lazos laborales, perdón, ciertos lazos comerciales, ya les están dando un poco más de ayuda, ¿no? Ahora hay que ver cuánto les falta para recuperarse. Ustedes se darán cuenta que tantos años que pasó en el tema de socialismo, ¿cuántos años le va a tomar a Cuba recuperarse? Venezuela, que tiene un problema similar, ¿cuántos años le va a costar recuperarse? La recuperación de un país que ha sido aislado de la parte comercial europea, norteamericana, asiática y hasta africana, es complicado, se demora en recuperar nuevamente esa imagen. No es que de la noche a la mañana cae un presidente y a la noche a la mañana ya los países nos abren las fronteras para volver a comercializar. Es un proceso muy, pero muy concreto de ir poco a poco, ganándome otra vez la confianza de bancos, de inversores y demás. Es por eso que una economía se demora muchísimo en recuperar. Una economía de un país puede destruirse en 10 años, pero se construye nuevamente si quieren unos 30, 40 años. Ese es el gran problema económico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar eso siempre cuando damos el voto, porque un presidente, como dijo una religiosa ecuatoriana, este país no puede ser destruido por causas naturales, sino más bien por nuestros políticos que tenemos, ¿no? Entonces hay que saber bien por quién nosotros damos nuestro voto. Ahora, veamos cuando lo hacemos a través de rentas. ¿Qué quiere decir el método basado en rentas? Quiere saber el método o de la siguiente manera,
cuando yo quiero saber por el tema de remuneración de trabajadores, es decir, cuánto tienen de remuneración en promedio mis trabajadores más el excedente bruto de exportación. ¿Qué quiere decir el excedente bruto de exportación? Exportación menos importación, ¿sí? Y obviamente esto más todos los impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos. Repito, cuando nosotros queremos saber el Producto Interno Bruto por rentas, el Producto Interno Bruto por rentas es simplemente entender todas las remuneraciones que tiene la sociedad activa. Ojo, aquí una pregunta, un paréntesis. Sociedad activa remunerada, ¿de qué edad a qué edad vamos? ¿O desde qué edad en el Ecuador? Pregunta de examen. Creo de los 18 a los 65, me parece. 16 años la población activa, ¿sí? La población activa en el Ecuador empieza desde los 16 años, sociedad activa remunerada, ¿no? Pues sociedad activa remunerada desde los 16 años en nuestro país, sumamos todo el total de remuneraciones que tienen los trabajadores, más todo el excedente que nosotros tenemos de exportaciones, sea este con signo negativo o positivo, y a esto más todos los impuestos que nosotros pagamos y subversiones, que son el impuesto o los impuestos natos que nosotros pagamos a cada producto, con el fin de, o con el fin de socializar algo. Por ejemplo, el tema del IVA, qué sé yo, el tema del fondo, el tema del impuesto a la renta y demás impuestos que nosotros pagamos. Por cada cosita que nosotros tenemos hay un impuesto, y esto es saber qué tan rentables o cómo está dividida o cómo está adecuada la balanza de ingresos. Aquí viene una pregunta también de examen. ¿Los impuestos son buenos o malos? Buenos. ¿Por qué son buenos, Buenos, Daniel? Buenos. ¿Por y qué son depende del buenos? uso. Para que ayuden al gobierno a salir adelante. Perfecto. Los impuestos son un mal necesario. A nadie tal vez le gusta pagar un impuesto, ¿no? Pero el impuesto se supone o se realizó con el fin de balancear con el fin de ponerle peso a la balanza comercial. Es decir, el que gane más, pague más. El que gane menos, pague menos. Con el fin, obviamente, de todo este dinero que ingresa como impuestos, todo esto poderlo inyectar nuevamente a la administración pública. ¿Para qué? Para que tenga un desarrollo estable del país. Una buena economía es la que solamente con impuestos logra que una economía tenga salud, educación y techo gratuito, no techo gratuito, pero techo tal vez alcanzable, solamente con los impuestos, ¿sí? El Ecuador, para que ustedes tengan un poco clara la película, es uno de los países que menos impuestos pagan. Nosotros a veces creemos que es uno de los que más paga y es uno de los que menos impuestos paga. Y aparte de eso, nuestra reforma o el destino de los impuestos que nosotros tenemos, muchas veces no está claro cómo están repartidos, no hay un buen balance de cómo están repartidos, cuánto está destinado en realidad a la educación, cuánto está destinado realmente a la salud, cuánto está destinado a obra social. ¿Por qué no sabemos de esto? Porque nosotros solamente vamos pagando, se puede decir, rotos de otros gobiernos, que yo con estos impuestos estoy pagando recién la deuda que teníamos, esto y esto, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va sucediendo, ¿no? Con los impuestos, y ya sabemos hasta dónde hemos llegado. Hay un método también del valor añadido. ¿Qué es el método de valor añadido? Y vamos a hablar un poquito del VAP. ¿Quién me puede decir qué es el VAP? Por ahí está el tema. ¿No? Es el valor de todas las ventas de un país, el valor de todas las ventas que tiene un país, rescatando obviamente el valor de materias primas y bienes intermediarios de la producción. Entonces, ¿qué voy a esto? Todos los productos que se venden en un país, todo lo que vendo, pero no materias primas. Estoy hablando solamente de productos ya terminados para uso, ¿sí? Y obviamente tampoco los bienes intermediarios, es decir, que yo tengo un producto y compré y venta, sino el producto que yo hice, que yo lo tengo, y este va destinado a la persona o va destinado ya a un ser humano, ¿sí?
¿Cómo se calcula este Producto Interno Bruto? Se calcula con todo el valor todo el valor de ventas en el país, ¿sí? Más todos los impuestos que requieren de estos. ¿Esto para qué me sirve? Para saber o entender el crecimiento económico que nosotros tenemos de oferta de los productos. Ojo con lo que digo. A esto lo conocemos también como la oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada entonces? Saber todo lo que ofrece un país, todos los productos terminados que ofrece un país. Obviamente esto más los impuestos que nosotros tenemos como Estado. ¿Sí? Estos son los tres indicadores básicos del Producto Interno Bruto, pero el que más se utiliza para ver el crecimiento de un país por Producto Interno Bruto es la primera fórmula, que es a través de los gastos que genera un Estado y cómo los invierte. Déjenme ver si estaba aquí. Bueno, después les invito un poco a conocer los países que mejor Producto Interno Bruto tienen actualmente. ¿Sí? 5 minutos para que nos demos un receso. ¿Les parece? Empezamos 9:25 con la segunda parte de esta interesante clase. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Vayan a lavarse la carita y regresen. Gracias, profe.
¿Listo, compañeros? ¿Sí se me oye? ¿Sí se me ve? Sí, profe. Pongan la cámara, me siento solo, si no. Parece que estuviera hablando solo ahí. Prendan la cámara, sin miedo, sin pena ni gloria. Ya. Habíamos visto el Producto Interno Bruto, vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a ir analizando otros puntos claves que es necesario porque ustedes lo vayan entendiendo dentro de la economía. ¿Cuáles son los agentes económicos? ¿Qué hace que mueva todo esto que habíamos visto? El dinero, las exportaciones, las importaciones, el consumo, los impuestos, todo lo que acabamos de ver en el Producto Interno Bruto, lo que hace que mueva esto son los agentes económicos. Primero, el primer agente económico, para quién va diseñada la economía y desde dónde parte la economía, siempre será la economía doméstica y las familias, ¿sí? Todo un Estado tiene que garantizar siempre el núcleo principal de una sociedad. Recordemos que esto es una clase de mucho más allá de la economía. El núcleo fundamental de un Estado, el núcleo fundamental de una sociedad se llama familia. Parte siempre la economía de la familia y gracias al ingreso de las familias es que se da la vuelta. Las familias compran el producto, con ese dinero que nosotros les damos a las empresas pueden crear más productos para seguir vendiendo a las familias, ¿sí? Obviamente, para que este agente funcione, como ya había hablado hace un momento, necesitamos también de las empresas. ¿Dónde parten las empresas y cuál es el objetivo? Que las empresas no simplemente sean un ente de un solo nivel económico, que las empresas no solamente se queden o estén diseñadas para un nivel económico, sino más allá de eso, que formulemos nuevas empresas. Una buena economía es la que logra que que su sociedad sea una sociedad emprendedora y sea basada siempre en pequeños emprendimientos que poco a poco van transformando en empresas. ¿Quién me puede decir las ventajas que nos trae una empresa a una sociedad? ¿Cuáles son las ventajas que nos trae como beneficio El una sociedad? ¿Cuál? Generación de empleo. Ingresos. Ingresos, por supuesto, generación de empleos, ¿qué más? Productos. Perfecto, la oferta de productos. Un país, recuerden, un país rico es el que tiene una gran oferta de productos, es lo que más se puede diseñar. Un país rico es el que más oferta de productos ofrece, pero obviamente esto tiene que estar alineado a la demanda. ¿Quién compra? ¿De qué sirve un país que sea rico en productos si no tiene alianzas estratégicas, si no tenemos un país donde venderlo? ¿De qué nos sirve bañarnos en petróleo, tener todos los recursos si no tenemos a quién venderlo, no? Entonces, esto tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, ¿sí? Y obviamente esto tiene que estar también el tema de las empresas dentro de un país para que puedan salir al exterior, tiene que estar alineado por buenas políticas internacionales, que nuestras empresas tengan por sus productos que entregan, tengan una buena utilidad, una buena ganancia. ¿Para qué? Para que una empresa siempre tenda a mejorar, a crecer, a industrializarse. El objetivo siempre va a ser igual, ¿no? Siempre empezamos desde el emprendedor, llegamos a la empresa y cuando tenemos empresa buscamos la inversión. Y gracias a la inversión nosotros nos vamos industrializando como país. Eso es lo que se busca en una economía estable, que las empresas lleguen a crecer y puedan generar más empleo, pero también vayan de la mano con la tecnología y vayan de la mano con el proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir esto de proceso de industrialización? ¿Alguien me puede decir qué será? Yo hablo un montón de proceso de industrialización y capaz que no sabemos bien qué es. ¿Qué es? La manera en que se Añadir, los productos. añadir maquinaria para automatizar los procesos. ¿Automatizar procesos? Claro que sí. ¿Qué me permite automatizar procesos? Recordemos la revolución industrial. Me permitió simplemente producir más con menos gasto, menos mano de obra y producir más productos. Perfecto. Eso es un punto. Pero ¿cuál es la base fundamental de la industrialización de los productos? La producción a gran escala. Ya, eso es lo que habíamos hablado, lo que hace rato dijo el compañero. Sí, la producción a gran escala.
y con bajos recursos, claro que sí. Pero hay Con un eso se puede exportar también. también, claro, obviamente yo tengo que exportar, pero la industrialización de los productos va atado directamente a que nosotros mismos transformemos productos primarios en secundarios. ¿Cuáles son los productos primarios? Los que obtenemos de los recursos naturales. Y que estos mismos productos nosotros podamos transformarlos y los convirtamos en productos secundarios y estos a la vez sean los que nosotros vendemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tengamos qué sé yo, tenemos el tema del carbón, mandamos el carbón y nos mandan hecho lápiz, que nosotros tengamos la oportunidad de fabricar ese lápiz y nosotros seamos unos exportadores de ese lápiz, como hacen las grandes empresas, que son exportadores de vehículos, de tecnología, de celulares, de más, de un montón de cosas, y nosotros en cambio somos exportadores de materia prima. Ahora ustedes pueden darse cuenta por qué somos ricos en recursos y pobres económicamente, porque nos falta industrialización, nos falta ese pedacito que no nos permite. ¿Y por qué no nos permite ese pedacito? Porque las políticas empresariales que nosotros muchas veces manejamos no son las más adecuadas, no nos permiten garantizar un buen proceso de industrialización. Para que exista un buen proceso de industrialización, como habíamos hablado, necesitamos contar necesariamente con dos, con el sector público y el sector exterior. El sector público, cómo administra las ganancias que nosotros generamos como empresas, y el sector exterior, qué políticas pone de tratados de libre comercio y alianzas estratégicas comerciales. En las dos nosotros tenemos deficiencias. Nosotros podemos tener buena economía familiar, podemos tener buenas empresas, buen nivel, pero el gran problema es qué hacen nuestros líderes, qué hacen con nuestros impuestos y a la vez qué políticas existen en el exterior para vender nuestros productos. ¿Sí? Había una campaña que se trata ya de hacer una alianza europea para los productos primarios de los agricultores, que no pase por un filtro de una persona que compra y él vende, sino que sea directamente de los agricultores. Esto sería maravilloso. Si nosotros nos damos cuenta de nuestros agricultores, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor saca la leche, saca el producto y ¡pac! Ya le pasa a otras manos. Y las otras manos son los que la arreglan un poquito y nos siguen vendiendo primarios, ni siquiera secundarios. El mismo producto primario, pero ya nos venden más caro, sin darle chance al mismo agricultor de que él pueda ser el que transforme o él sea el directo comercializador de estos productos que lo hace. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 factores que una empresa, o perdón, un país debe tomar en cuenta para que una economía sea adecuada. ¿Sí? Indicadores económicos que normalmente se ven. Indicadores de producción, que ya habíamos visto hace un momento. Los indicadores de producción van atados al Producto Interno Bruto. Indicadores de empleo. ¿Alguien me puede decir cómo se mide la tasa de desempleo? ¿Alguien ha de haber estudiado? No. ¿Cómo puedo medir la tasa de desempleo? ¿Nadie? Déjenme ver si es que tengo aquí la tasa de desempleo. Por la producción de las empresas. Tampoco, pero por ahí ya va un poquito más cerca. A ver, vamos. La tasa de desempleo, y por favor tomen datos también de lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? Tasa de desempleo. Se mide por el número de desempleados sobre la población activa. Número de desempleados sobre la población activa. ¿Sí? ¿Dónde sacan ustedes los datos? En el INE. ¿Del censo? Sí, en Eso el INE. se come el Claro, censo, ¿no? cada año se saca el número de desempleados y el número de la población activa. ¿Sí? Y este valor lo multiplicamos por 100. Ahí nosotros tenemos la tasa de desempleo anual. La tasa de desempleo del 2019 fue de 4.9, por si acaso, ¿no? Para que ustedes lo tengan este dato. 4.9 fue nuestra tasa de desempleo, que es elevada sobre la muestra. La muestra se dice que un país en vías de desarrollo no debería subir a más de 2% su tasa de desempleo. ¿Sí? Ya vamos a ver también, pero veamos de una vez. Ojo, esto por favor para que vayan poniendo en su glosario. ¿Se ve la pantalla ahorita? ¿Qué pantalla se está viendo?
Indicadores económicos. Ya, perfecto. Estamos bien. Voy a darle ciertos ciertos diferencias del desempleo para que usted lo vaya notando y usted tenga una estructura más amplia. Desempleo estructural. ¿Qué es el desempleo estructural y a qué va diseñado? ¿Sí? El desempleo estructural es el desempleo que existe en empresas que no encuentran un perfil adecuado de los trabajadores. Ejemplo, lo que yo les había conversado. No puede haber una referencia entre empresa y trabajadores. Aquí siempre tienen que estar en comunión, tienen que ser los esposos, la empresa y el trabajador. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga industria, ¿sí? Pero a la vez tenga personal capacitado y estudiado para ello. Si es que una de las dos tiene un desfase, esto produce problemas en un país. Si es que yo tengo industria en el país, si yo tengo grandes procesos, y no tengo personal capacitado que ha estudiado eso, esto también causa un desempleo estructural. Las empresas tienen la industria, pero no hay quien cubre esos puestos. Voy a poner un ejemplo, qué sé yo, digamos que aquí interviene una empresa de electrónica, sí, o qué sé yo, más allá todavía, una empresa como la NASA, sí, que vamos a ver, qué sé yo, astros y vamos a tener investigación y demás. Pero ¿qué pasa si yo no tengo profesionales capacitados en eso? No voy a tener o voy a llegar al punto de que voy a tener un desempleo estructural, que en el país no existe ese perfil y a mí me toque buscar en otros países, que suele pasar muchas de las veces. ¿Sí? La otra diferencia es cuando es al revés. Cuando yo tengo demasiado personal o demasiada persona capacitada en algo que está muy saturado, lo que nos pasa a nosotros como administradores económicos y demás. Yo de profesión soy administrador, ¿sí? En lo que seguí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo salía ahí al medio laboral, administradores habían un sinnúmero, ¿sí? Pero todas las empresas necesitan un administrador como tal. No. Entonces, ahí también existe una tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque obviamente no existe demasiada demanda, perdón, demasiada oferta, ¿sí? Hay demasiada demanda con poca oferta de empleos, ¿sí? Poca oferta, pero muchos, por ejemplo, abogados. Hay tantos abogados graduados, pero no existe realmente cómo solventar un empleo para cada uno de ellos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí, que tiene que tener una balanza de lo que yo estoy preparando a mis profesionales, de lo que yo estoy dándoles en la universidad, para que puedan estar en comunidad o en comunión con las empresas que van saliendo en un futuro. ¿Sí? Estructural, vuelvo y repito, cuando las empresas o organismos no encuentran el perfil del trabajador que busca. ¿Sí? Luego viene el desempleo cíclico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cíclico? Quiere decir cuando hay problemas o cuando va por consecuencias de ciclos económicos. ¿Cuáles son los ciclos económicos que normalmente pasamos? Por ejemplo, cuando tenemos el tema este de la pandemia, que cayó la economía del mundo y obviamente se aumentó el desempleo. Yo creo que les comentaba la anterior semana que se espera que para las consecuencias de la pandemia, 508,000 ecuatorianos se acojan al seguro de desempleo. Del 4.9 se espera que aumente tal vez al doble, que nosotros estemos hablando hasta llegar a un 10% de desempleo de la población total. Imagínense lo abismal que es esto. Estados Unidos está esperando un 17% de desempleo. Entonces estamos hablando de números demasiado altos realmente de personas en el mundo que se van a quedar sin un empleo. A esto se lo llama desempleo cíclico. Cuando depende de las circunstancias económicas del país o del mundo, que cae simplemente en crisis y obviamente esto hace que empresas se cierren. ¿Por qué existe este desempleo? Obviamente porque empresas no pueden solventar las necesidades de ellas para seguir generando productos. Y aquí viene otra vez el excedente de la oferta. Si es que yo tengo menos ingresos, lo que hago es simplemente bajar mi oferta de productos. Por ejemplo, los bares, restaurantes y todo lo demás que están ahorita cerrando, ese es el problema. ¿Sí? Como en este momento no están generando ingresos, no pueden generar otros productos y obviamente están cayendo en la crisis. ¿Sí? De ahí viene el desempleo friccional, como suena, desempleo friccional. Cuando los trabajadores se mueven,
cuando un trabajador se va por un crecimiento laboral. Cuando usted quiere cambiarse de una empresa a la otra, simplemente por un crecimiento laboral. Usted simplemente, qué sé yo, usted ya se graduó de licenciado, de ingeniero, que son la mayoría de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes de un empleo que tal vez estén tomando en este momento, ya cuando se gradúen van a salirse tal vez de ese trabajo para ir buscando ya mejores condiciones que vayan de acuerdo a su nueva capacitación, a su nueva tendencia. Mientras ustedes buscan un mejor empleo, a este le van a llamar como un desempleo friccional, que usted simplemente se salió por búsqueda de mejores oportunidades. Hay Pero eso también, también va ligado, perdón, profe, con el aumento salarial también, ¿o no? por supuesto que sí, claro que sí, muy buena pregunta. Va también alineado al aumento salarial. Cuando usted, por ejemplo, llega a su canasta básica y digamos que le están pagando $400, pero su canasta básica es de $900, $800, que está ahorita, $800, pero en su familia no hay nadie más que trabaje. Y usted está en un déficit en su familia, porque $400 no le va a alcanzar para solventar todos los gastos de 4 personas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tal vez en este momento comienza a buscar otra oportunidad o a la vez sigue trabajando, pero está buscando otra fuente de ingreso, otro empleo tal vez. Entonces a esto también se lo llama como un desempleo friccional, estar buscando un empleo, ¿sí? Cuando simplemente es por un crecimiento del trabajador, sea académico, personal, económico, social, lo que usted quiera, ¿sí? Luego viene el desempleo estacional. ¿Cuál es el desempleo estacional? Dependiendo las ofertas y demandas en función de las estaciones del año, como suena. En nuestro caso, no por las estaciones del año, porque nosotros no lo vemos como esa medida. A nosotros enero, febrero, marzo, abril, mayo nos da igual. Pero nosotros en el desempleo estacional sí tomamos en cuenta los puntos más altos de comercialización. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos más altos de comercialización en nuestra naturaleza humana? Por ejemplo, meses de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque tenemos el día o la fecha más grande que nosotros festejamos, que se llama la Navidad y fin de año, donde todas las empresas comienzan a crecer increíblemente o a vender increíblemente sus productos. Este desempleo, ¿qué quiere decir? ¿A dónde va? ¿O en qué está alineado? Ahí, por ejemplo, la tasa de desempleo baja. ¿Por qué? Porque comienzan a haber figuras de trabajo temporal. ¿Qué quiere decir la figura de trabajo temporal? Que a usted le contratan con el fin, obviamente, de solventar, este nuevo proceso. Por ejemplo, en el juguetón, que actualmente digamos que en una tienda tienen 10 vendedores, pero en Navidad dio contrato a 20, a 30, ¿sí? Pero en cambio, ¿cuáles son los meses más bajos que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, ya cuando nos llega el chuchaqui económico, ya cuando nos toca pagar las deudas, enero, febrero, vienen a ser a veces los meses económicos más bajos, hasta que las empresas otra vez vuelvan a coger su estilo. Muchas veces hay desempleo, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan un poquito en cuenta. Hay que tomar en cuenta que las empresas por lo común contratan en enero, en febrero contratan, sí, pero porque también en esas épocas es donde más desempleo encontramos, ¿sí? Porque es donde más bajan las economías también de ciertas empresas. Existe el desempleo a largo plazo o el desempleo en larga duración. ¿Cuál es el desempleo a largo plazo de larga duración? Cuando una persona se siente afectada o no ha encontrado un trabajo por más de 6 meses. Este indicador es el más negativo de un país. Cuando un trabajador no ha conseguido un trabajo en más de 6 meses, a todas las personas que no han conseguido un trabajo y están buscando, ojo, ¿no? Personas activas, personas que están buscando, a esto ya vamos a ver, desempleo abierto. ¿Cuál es el desempleo abierto? Las personas que están buscando todo el tiempo un trabajo. Porque hay personas que pueden estar sin empleo, qué sé yo, que viven con sus padres o que actualmente no necesitan un ingreso, lo que sea, o están estudiando, o alguna enfermedad, o cualquier cosa social, ¿sí? Y no están buscando empleo. Esas personas no hay ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las personas activas, abiertas, que están buscando empleo y 6 meses no han conseguido ningún empleo? De esto también se saca un indicador de desempleo, ¿sí? Se llama indicador de desempleo de larga duración. Si es que un país tiene un indicador muy alto de desempleo de larga duración, es un pésimo indicador para ver cómo está la industria dentro de
de cada nación, ¿no? Y esto puede ser un vínculo inclusive para no tener lazos comerciales o préstamos y todo lo demás, porque quiere decir que no hay industria. Que haya desempleo simplemente quiere decir que no hay industria, ¿sí? El desempleo abierto, como les había mencionado, que es la situación de que una persona está sin empleo, pero está buscando, todos los días está buscando un empleo. Y el desempleo y también hay, perdón, antes de el desempleo pasivo. Las personas que están en situación de desempleo, pero que no están buscando un trabajo. Es decir, las personas que están estudiando, las personas que tal vez están, tal vez tienen la oportunidad de que los papás o alguien les mantenga y todo lo demás, no es necesario, no es, en este momento no es su objetivo de vida, entonces eso se le llama desempleo pasivo. ¿Sí? Eso no es un indicador negativo, por si acaso, ¿no? Y el desempleo en iniciación. ¿Qué es el desempleo en iniciación? Es cuando los demandantes del empleo están esperando noticias para empezar un empleo. ¿Sí? Desempleo en iniciación es cuando usted ya le dijeron tal vez le vamos a contratar y esos 15 días que está en pruebas, a eso se lo llama desempleo en iniciación, que está usted próximo a buscar un trabajo. Estos son ciertos conceptos básicos que me gustaría que ustedes lo pongan dentro de su glosario para que lo vayan llevando. ¿Sí? En la presentación van a ir encontrando ciertas cosas. Recuerden que esta presentación inclusive ya le bajé el número de acuerdo a la sugerencia de los compañeros, le he bajado el número, pero sin embargo necesitan revisar algunas cosas que se van ajustando a lo que estamos revisando en esta materia. ¿Sí? Les he puesto un ejemplo en lo que ustedes tienen que hacer de la retroalimentación. Les he puesto ahí cómo calcular la tasa de desempleo y les puse ahí algunos datos. Les puse cuál es la población deseada, la población ocupada y la población activa para que ustedes lo puedan hacer al finalizar ya esta hora de clase. ¿Sí? Simplemente voy acabando con esto. ¿Qué es lo que son los indicadores económicos? Ver la producción que vimos del Producto Interno Bruto, el empleo, el índice general de precios, que es la inflación. Ahora, voy a ir a qué es la inflación. 3 cosas hemos aprendido ahora. Producto Interno Bruto, ahorita vamos a desempleo y rápidamente voy a explicarles la inflación. ¿Sí? Estoy en inflación, ¿me pueden decir? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. La inflación es el aumento general de los precios. ¿Sí? Es cómo suben o también existe la deflación ay, se me fue la palabra cuando va bajando la inflación. Ya les busco la palabra. ¿Sí? Pero los precios de los productos, el índice del consumo de los productos puede subir o puede bajar. Para esto se hace una fórmula como la que ustedes ven aquí. Índice de precios de consumo de este año menos índice del precio de consumo del año anterior, dividido para el índice de precio de consumo del año anterior. Vuelvo y repito. Índice de precio de consumo del año actual menos índice del precio de consumo del año anterior, dividido para el índice de precio de consumo del año anterior. ¿Sí? Y esto por 100. ¿Qué quiere decir índice del precio del consumo? El índice del precio del consumo son los precios que se los pone a los productos de primera necesidad. Como yo les había comentado hace algún momento, existen, creo me parecen actualmente entre 150 y 200 productos, creo que tenemos destinados de la canasta básica que son de primera necesidad. De esto se saca un índice. ¿Dónde encuentran ustedes ese índice para que ustedes lo puedan estudiar? Ustedes lo pueden ver también en el INEC. Ahí les explican todos los productos que hay y cuál es el índice del precio de cada uno de los productos. Y ahí cada año se puede ir viendo, ni siquiera cada año, se lo puede hacer cada 3 meses también, se puede ir viendo si un producto está a la alza o a la baja. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está actualmente vendiendo algún tipo de producto de primera necesidad, digamos que usted va a vender panes. Yo le sugiero que vaya al INEC, verifique esa tabla y vea si los panes en este semestre han subido de precio o han bajado de precio para que usted pueda establecer un precio justo a sus clientes. ¿Sí? ¿Cuándo nace la inflación? Solamente ya para terminar y dejarles el tiempo justo, la inflación baja o sube dependiendo de las circunstancias de un país. Quiero ver si es que tengo aquí una pequeña explicación. Déjenme ver, esto ya les dejo a ustedes para que lo puedan ir estudiando. Ya, aquí podemos entenderlo, el tema de la inflación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la producción sube,
la producción, los productos de un país, la industria, las empresas suben, por ende sube el empleo. Esta tablita, vea, por Dios, tómenle una foto, bájense y ténganlo siempre con usted. ¿Sí? El producto, cuando la producción de un país sube, el empleo tiende a subir. Pero cuando crece el empleo, ingresa más dinero o existe más liquidez en el medio. Cuando existe más liquidez en el medio, por ende los precios tienden a subir. ¿Sí? Entonces el índice del consumo de cada producto también va a subir y la canasta básica también va a subir. ¿Por qué? Porque hay más condición de generar más dinero líquido en cada familia. ¿Sí? Cuando la producción baja, es decir, cuando las industrias bajan, como estamos ahorita en el tema de la pandemia, es básico en economía que el desempleo también baja. Y cuando el empleo baja, los precios también van a bajar. Pero esto es un arma de doble filo. No es que los precios bajen totalmente. Va a llegar a un punto que los precios van a volver a subir. Precios suben. ¿Perdón? Los precios suben también, ¿no es cierto? En un poco, claro, es lo que le digo, es arma de doble filo. Al inicio, que estamos ahorita bajando en la pandemia, ¿no es cierto? Ahorita estamos en una pandemia. En este inicio, cuando bajan las industrias, baja el empleo y bajan también los precios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando bajan las industrias? Por eso les digo, es un arma de doble filo. Cuando bajan las industrias y volvemos otra vez al excedente de la oferta, es por eso que yo empecé las clases con ustedes desde excedentes para que ustedes entiendan estas clases. Cuando existe un excedente de oferta, es decir, cuando una empresa deja de producir productos, los precios tienden a subir. Y les voy a poner con un ejemplo facilito de bares. Los bares, ¿qué está pasando en este momento? Que en este momento están yéndose a la quiebra. ¿Por qué? Porque en este momento la gente no puede ir a bares, no puede tomar libremente, entonces los bares están vendiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Está bajando la producción de bares, por ende hay más desempleo en los bares, ¿sí? Y por ende los precios ahorita están bajando. Si, por ejemplo, qué sé yo, si yo quiero comprar un bar en este momento lo voy a encontrar muy barato. Pero ¿qué va a pasar cuando nuevamente se comience a activar la economía? Sin necesidad de que exista empleo nuevamente. Simplemente la economía va a seguir funcionando y van a quedar, digamos, pocos bares. Esos bares pueden poner un precio más alto, pero como hay escasez, sí, pongamos, qué sé yo, me invento, la Plaza Foch, que habían un sinnúmero de bares y usted puede ir a todos sin precio. Pero digamos que de 100 bares ahora solamente queden 10, poniendo el peor de los ejemplos. Solamente quedan 10. ¿Qué pasa con esta escasez? Que estos 10 bares pueden crear una especie de oligopolio y poner un precio que ellos quieran. Es decir, bueno, antes la entrada era gratis, pero ahora como solo somos poquitos, la entrada va a ser de $3. Han aumentado el precio y la inflación a la larga volvió a subir. ¿Sí me hago entender? Cuando baja la producción es un arma de doble filo. Al inicio empezamos con una inflación baja, pero luego comienzan nuevamente a dispararse. ¿Sí? Cuando el desempleo o cuando el empleo baja, ¿sí? Cuando el empleo baja, la renta per cápita, ¿qué es la renta per cápita? Todos los impuestos que los ecuatorianos pagamos por el número de habitantes que actualmente habemos, baja también el número de impuestos. Obviamente, si usted no tiene empleo, baja obviamente todo lo que está percibiendo el Estado también como renta. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que baja la inversión de consumo. La gente ya no tiene dinero o el Estado no puede generar dinero para que usted siga creando inversión. Y si no hay inversión, es obvio que la producción no va a volver a subir. Es decir, si es que no hay empleo, no hay ingresos para el Estado. Si no hay ingresos para el Estado, no podemos fomentar ahorita para el tema de empresas, para que usted, por ejemplo, darle un préstamo y por ende no va a subir tampoco la producción. ¿Sí se dan cuenta que todo es un círculo vicioso por cómo se afecta naturalmente? Ahora pueden entender ustedes cómo está afectando la pandemia. Con estos pocos indicadores, ustedes pueden darse cuenta realmente cómo está afectando la pandemia, no solamente al Ecuador, sino al mundo entero. ¿Sí? La inflación contiene, pues no hay una presión sobre los precios. ¿De dónde nace la inflación? Nace de la tendencia del consumidor, del excedente de la demanda. ¿De dónde nace la inflación? No nace de una política, no es que un político sube o baja los precios. El que hace esto es usted como consumidor. Cuando usted tiene más ingreso, tiene más oportunidades de comprar un producto y por eso cuando tiene más oportunidades de comprar un producto, la empresa se aprovecha y sube un poco más. Cuando usted no tiene ingresos, obviamente a la empresa le toca bajar sus precios, ¿sí? Para que usted pueda comprarlo.
¿Sí? Eso es simplemente nuestra clase del día de hoy. Faltando un minuto, perdón que me pasé un poquito como siempre. Me encanta siempre acabar un poco antes, pero es temas que se van de las manos. Preguntas, dudas, quejas en estos minutitos. De esto hay muchísima tela que cortar. La próxima clase vamos a ver la globalización. Por favor, para la globalización necesito que hagan dos actividades. La primera, la tarea que tienen, que es un cuadro. El cuadro ya les expliqué, tiene que ser analítico. Tiene que estar basado, basado obviamente en fuentes investigativas, no solamente lo que piense usted, sino ir a una consulta y esto lo va a poner en un cuadro conceptual. Y también necesito que revise la presentación que está en la semana 11 y la semana 12. ¿Sí? Semana 11 y semana 12 son presentaciones, les he cortado un montón, les he hecho bastante chiquitas para que sean solo pastillitas, para que usted pueda entender. Y aquí ya comenzar a ir indicadores. Recuerden que las clases que yo doy, pocas veces utilizo la presentación, sino son más conceptos un poco más abiertos para que usted ajuste todo el conocimiento. Sí, porque alguien me decía ahí que solamente se ve la presentación, en realidad es más bien un poco diferente. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, quejas? Pregunte ahora. Ya cuando sea la otra semana, profe, no entendí el cuadro, han de decir. Pregunte ahorita. A ver, ¿puede repetirle, profe? Con muchísimo gusto, Jonathan. A eso, sí, pregunten hoy. Ya la otra semana no hicimos porque no entendían de decir. A ver, hago un cuadro conceptual. El cuadro conceptual se basa solamente en la globalización. Usted ya hizo 10 preguntas de la globalización. Va a leerse también qué es la globalización. Ya tiene todo el concepto. Ahora sí, con ese concepto, un cuadro conceptual es sintetizar la información. En pequeños cuadritos usted me va a poner qué nomás puede ser un cuadro conceptual. Importancia, beneficios en el Ecuador, en el mundo entero, qué sé yo, debilidades, amenazas. Usted puede sacar todo lo que usted quiera, lo que usted necesite o lo que nosotros entendamos de globalización, ponerle en un pequeño esquema. Para ello, obviamente, usted tiene que leer, porque es una fuente investigativa y analítica. ¿Qué quiere decir analítica? Poner los puntos claves de forma sistematizada y de forma, se puede decir, sintetizada en un pequeño cuadro conceptual. ¿Sí? ¿Sí, Jonathan? Sí, profe, muchas gracias. Solo eso. Y leerse la información para cuando recuerden que mis clases me gusta que sean participativas. Yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces, si usted ya viene leyendo, ya va a poder entender. Hoy no hubo puntos de gratificación, me pido disculpas porque teníamos que avanzar rápidamente con estos temas. La otra clase, que es un tema un poquito más suelto, sí va a haber actuación en clase. Entonces, les invito, por favor, a que preparen bien para que nos puedan exponer aquí, tengan unos puntitos de gratificación. Por favor, no olviden y disculpen que otra vez les di solamente dos. Dígame, Sebastián. ¿Tenemos que colocar las bibliografías de las consultas o solo el mapa conceptual? El mapa conceptual no les voy a poner porque va a tomar diferentes fuentes. No le voy a poner que lo ponga con bibliografía. ¿Ya? Solamente haga el Ya, mapa. profe, gracias. Pero obviamente no es control C, control V. Tienen que leerlo y poner en su 2 frases, 3 frases. No es control C, control V. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, otra vez, como les decía, les pido disculpas que otra vez no les dejé el tiempo necesario, pero les ruego, por favor, vayan en este momento a su plataforma, al final, la apreciación de la clase. Eso es indispensable, después de cada clase. Si es que no lo hacen ahora, a mí ya me toca ponerle, ya quitarle el anónimo y ya ponerlos de manera obligatoria, pero háganlo, todos, absolutamente todos, por favor, hagan el tema de esto. Es más, ahora voy a tomar la lista, como no lo tomé hoy, voy a hacer con el tema. Hasta mañana tiene usted para hacer la retroalimentación de la clase, que son 2 pequeñas preguntitas que están ahí, ¿sí? Que es el análisis de contenido. Son solamente 2 preguntas. Hágalo de una vez en este instante y eso ya le consta también como lista y asistencia. Y el tema de la apreciación de la clase. Si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo. Una pregunta, por Dígame, favor. Steven, con mucho gusto. La fórmula que nos dio que decía demanda agregada, ¿es la misma para el PIB de los gastos? La que fórmula... decía consumo y más inversión, más gasto público, más el saldo del sector y menos la importación. Ah, ya. ¿Es PIB para los gastos? Es exactamente la misma. Sí, mi querido amigo. Muchas gracias, profe. Mi querido amigo, es la misma forma. ¿Sí? Entonces, de eso nada más es lo que le... Profe, una consulta. Henry.
Sí iba a subir esta clase grabada a la plataforma porque me parece Eso que el les de iba la a comentar. semana anterior no Eso les estaba. iba a comentar. Sí, saben que he tenido algunos comentarios de los compañeros. ¿Sí ven por qué sirve la que hagan ustedes siempre lo de la clase? Eso les iba a comentar. Me voy a comprometer siempre con ustedes a subirles con 48 horas con 48 horas después de la clase el video pregrabado para que lo puedan tener. Eso me pareció una gran sugerencia de uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, si es que hoy es un miércoles, siempre hasta el día viernes ustedes van a tener subido. Antes se me complica. Se me hace a veces complicado porque tiene un pequeño procesito, pero denme las 48 horas. ¿Ya? Ok, ¿Sí? gracias, profe. Les agradezco muchísimo que tengan una linda noche, una linda semana. Nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado esta clase. Profe, una pregunta. ¿Toca Dígame. hacer eso del rebote? Exactamente, eso es lo que le comenté en este momento. El Ya, rebote profe, gracias. y la apreciación de la clase. Las dos cosas necesariamente. El rebote más que todo háganlo porque esa es la asistencia de la clase. Por favor. Hasta luego, profe. Les vaya muy bien. Una linda semana. Espero que les haya gustado mucho la clase. Vengan con más ganas de participar y prendan la cámara la próxima. Gracias. Gracias, Que profe. les vaya bien. Gracias, profe.